Hola a todos, bendiciones. Espero que ustedes se encuentren bien en el día de hoy. Hoy vamos a regresar a nuestro estudio en el libro de Hechos. Entonces, hoy vamos a estar estudiando Hechos capítulo 2, versículos 36 a 41. Pero primero, oremos. Padre, te agradecemos de nuevo, Señor, por la libertad que tenemos para estudiar tu palabra. Y Señor, nosotros vivimos en un mundo que está lleno de confusión, de dolor y sufrimiento, y de dudas. Entonces, Padre, como tu santo pueblo, nosotros necesitamos que nos des sabiduría e inteligencia en la palabra, Señor, para que podamos entender y aplicar lo que encontramos en tu palabra. Entonces, Señor, te agradecemos por todo de lo que has hecho en nuestras vidas. Confiamos en ti, te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a empezar hablando del contexto de Hechos capítulo 2. En este capítulo, el Espíritu Santo cae sobre los discípulos de Jesús. El Espíritu Santo llena los corazones de los discípulos de Jesús y ellos empiezan a alabar a Dios en varios idiomas diferentes. Y este acontecimiento atrajo la atención de los judíos que estaban en su alrededor, porque en aquellos días ellos estaban celebrando una fiesta de Pentecostés y muchos judíos de otros países estaban allí en Jerusalén y muchos de ellos hablaban diferentes idiomas. Entonces, cuando los discípulos, los cuales no podían hablar estos idiomas naturalmente, cuando ellos empezaron a alabar a Dios en varios idiomas diferentes, entonces eso atrajo la atención de los judíos que estaban en su alrededor, y el apóstol Pedro él aprovechó de esa oportunidad para predicarles el evangelio. Entonces, Hechos capítulo 2, versículos 36 a 41 se encuentran en ese sermón que Pedro predicó. Entonces, vamos a leer este pasaje. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones y hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ok, entonces, la convicción del Espíritu Santo de Dios cayó sobre la audiencia de Pedro. Y ellos le respondieron de la siguiente manera: varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos habían escuchado que Jesús era el Mesías, que Él murió y que Dios lo resucitó de entre los muertos, y se dieron cuenta de que su propio pueblo, el pueblo de Israel, le había crucificado. Entonces ellos querían saber: hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué necesitamos hacer? Entonces, ¿cómo les respondió Pedro? Les dijo cómo podían ser salvos. Es muy importante que nosotros entendamos cómo respondió Pedro para que nosotros podamos dar una respuesta a las personas que quieren saber más acerca de Jesús y las cosas de Dios, como la salvación. Entonces, ¿cómo les respondió Pedro? Les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, es muy interesante cómo respondió Pedro aquí, porque él no mencionó la fe ni el creer en Jesús. Y esto es interesante porque vez tras vez la Biblia nos enseña que nosotros somos salvos por la fe sola en Jesús y no por obras. Entonces, ¿por qué parece aquí que Pedro está enseñando que somos salvos por el bautismo y no por la fe? Bueno, hablando claro, para ser bautizado
tienes que creer en Jesús primero. Y para arrepentirte de tus pecados, tienes que creer en Jesús primero. Entonces, la fe está involucrada en todo de lo que Pedro está diciendo aquí. Él estaba llamando básicamente estaba enseñando al pueblo que ellos necesitaban creer en Jesús y expresar esa fe a través del arrepentimiento y el bautismo. Y lamentablemente hay muchas personas hoy en día, muchos cristianos, que piensan en estas cosas demasiado. Ellos piensan que somos salvos por una fórmula precisa y por las palabras exactas, pero Dios no está pensando en las fórmulas. Entonces nosotros en nuestro tiempo, en nuestro estudio hoy, nosotros vamos a leer varios versículos que nos demuestran que Dios está pensando en la disposición del corazón. Dios no está pensando en las fórmulas exactas. Él salva a los que creen en Jesús del corazón para el perdón de sus pecados. Y a veces nosotros expresamos nuestra fe de maneras diferentes, pero de nuevo Dios ve el corazón. Entonces nosotros vamos a ver eso en los pasajes en los otros versículos que vamos a leer hoy. Entonces vamos a un versículo bien famoso. Mateo capítulo 28, versículo 19. El Señor Jesús, Él está hablando aquí. Él dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, aquí en Mateo, Jesús nos dice que necesitamos bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en Hechos 2:38, Pedro nos dice que debemos bautizar en el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿uno de los dos se equivocó en sus palabras? Claro que no. Sus palabras fueron inspiradas por el Espíritu Santo de Dios porque se encuentran en la Biblia. Entonces, Dios no está pensando en la fórmula precisa que utilizamos. Los que son bautizados según cualquier de estos dos métodos, obviamente se están sometiendo al plan de salvación de Dios. Entonces, hoy en día muchos cristianos son bautizados en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, estas personas obviamente creen en Jesús porque el Padre mandó o envió al Hijo a este mundo para morir por nuestros pecados y para resucitar de entre los muertos, y el Espíritu Santo vive en los corazones de los que creen en Jesús. Y de la misma manera, los cristianos que son bautizados en el nombre de Jesucristo obviamente creen en Jesús solo para el perdón de sus pecados. Dios ve el corazón de los que son bautizados según cualquier de estos dos métodos. Ahora bien, vamos a Juan 3:16, un versículo el cual también es muy muy famoso. Y con razón, Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estas también son las palabras del Señor Jesucristo. Entonces, aquí Jesús dice, Jesús solo habla del creer. Solo habla de la fe en Él para recibir la salvación. Él no menciona el arrepentimiento, ni menciona el bautismo. Pero de nuevo, una persona que cree en Jesús de verdad del corazón va a tomar estos pasos también para obedecer la palabra de Dios. Vamos a Hechos 3. Hechos 3, capítulo 19. El apóstol Pedro, él está hablando aquí. Él dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Entonces, en Hechos 3, un capítulo después de Hechos capítulo 2, Pedro solo habla del arrepentimiento para recibir el perdón de nuestros pecados. Él no habla de la fe, ni habla del bautismo. Pero de nuevo, para ser bautizado y para arrepentirte, tienes que creer en Jesús primero. La fe está involucrada, la fe del corazón está involucrada en todo de lo que Jesús y Pedro y Pablo nos enseñan, y Juan en las Escrituras. Y vamos a leer un versículo más.
Y estas son las palabras del apóstol Pedro también. Se encuentran en Primera de Pedro 3:21. Y es muy importante que entendamos este versículo porque si no entendemos el contexto de este versículo, nos puede confundir un poquito. Entonces, Primera de Pedro 3:21 dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces, los cristianos que dicen que tenemos que ser bautizados para ser salvos, ellos utilizan este versículo como su defensa. Pero miren que Pedro, él no está hablando del acto del bautismo aquí para la salvación, pues. Él no está diciendo que la obra, porque el bautismo es una obra, él no está enseñando que el acto del bautismo nos salva. Porque él dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. En otras palabras, él está hablando de cuando alguien le pide a Dios que le perdone. Esa aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Él está hablando de cuando alguien le pide a Dios que le perdone de su iniquidad y de sus pecados. Entonces, tenemos que entender que en la iglesia antigua, cuando una persona creía en Jesús por primera vez, que esa persona sería bautizada inmediatamente después de su conversión. Entonces, para ellos, la fe, el bautismo y el arrepentimiento se implementaban juntos en un solo momento. Y de hecho, muchas personas en aquellos días, ellos expresaban su fe en Jesús a través del bautismo. Entonces, ellos literalmente estaban poniendo su fe en Jesús en el momento de su bautismo. Entonces, por eso Pedro está hablando así. El bautismo no nos salva. Nosotros somos salvos cuando creemos en Dios y cuando confiamos en Dios para el perdón de nuestros pecados. Cuando creemos en el nombre de Jesucristo. Porque solo en el nombre de Jesucristo hay salvación para nosotros. Pero desafortunadamente muchas personas piensan en esta cosa demasiado y piensan que Dios solo nos va a salvar si utilizamos las palabras correctas y la fórmula precisa. Pero espero que yo haya podido mostrarles que ese no es el caso. Que Dios ve el corazón. Dios quiere que tengamos paz en nuestros corazones. El ladrón en la cruz, él no fue bautizado, pero él creyó en Jesús. O los gentiles en Hechos capítulo 10, que estaban escuchando las palabras de Pedro. Ellos se llenaron del Espíritu Santo antes de su bautismo. Fueron salvos antes de ser bautizados. Entonces la palabra nos enseña que sí, el bautismo es muy importante porque es una oportunidad para expresar nuestra fe en Jesús públicamente, sin vergüenza. Cuando somos bautizados, estamos declarando al mundo, yo pertenezco a Jesús. Yo he sido crucificado con Cristo y ahora yo no vivo yo, sino es Cristo, el cual vive en mí. Ese es el propósito del bautismo. Entonces, mis hermanos, hay que tener fe en Dios. Nuestro Dios no es un Dios de legalismo. Él no está ahí con los brazos cruzados pensando, bueno, si utiliza las palabras correctas y si hace todo de una manera perfecta, entonces lo voy a salvar. Él no es así. Él ve el corazón y por eso podemos tener paz en Él. Si estamos en Cristo, si somos salvos de verdad, no debemos obsesionar acerca de nuestra salvación porque Dios es fiel. Y Él nos dice, voy a compartirles un versículo más. En Hechos capítulo 2 dice, y esta es una promesa. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces espero que estos versículos nos den una plenitud de paz y gozo en la fe. Espero que este devocional sea de mucha bendición para todos ustedes. Que Dios los guarde y los bendiga abundantemente en nuestro Señor Jesucristo, hoy y para siempre. Amén.